Vale, previngudes i ja anem. Hola. El aborto provocado es conocido por todos comúnmente como una práctica que hacen las mujeres para poner fin a su embarazo. Sin embargo, hay muchas mujeres que por otras causas, como problemas en su aparato reproductor o infecciones, entre otros, tienen abortos espontáneos. Una de cada 10 mujeres se ve afectada por uno a lo largo de su vida y 23 millones a nivel mundial. Por eso, y para dar voz a todas estas mujeres, tenemos hoy con nosotros a María Ángeles Lorente, una mujer de 77 años que sufrió un aborto espontáneo cuando todavía era un tema tabú y que viene hoy a contarnos su historia. Bienvenida, María Ángeles, y gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a vosotras. Bueno, para empezar, nos gustaría saber un poco tu historia y saber cuándo tuviste tu aborto. Pues el aborto lo tuve cuando yo tenía aproximadamente unos 34 años, no, sí por ahí, unos 34 años. Y en esa época todavía no se hablaba mucho sobre este tema, ¿verdad? Sobre todo no se hablaba del aborto provocado, se hablaba del aborto porque lo conlleva la naturaleza. Entonces todo el mundo sabía cuando alguien tenía un problema y abortaba, y aquello pues era también un poquito dramático por lo que supone de pérdida, pero con el provocado desde luego aún no se hablaba de este tema. Y cuando te ocurrió a ti, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te afectó tanto a nivel personal como a tu entorno? Pues fue una circunstancia muy especial. Médicamente el problema que tenía era una placenta insuficiente, con lo cual el feto no se podía alimentar y lógicamente tuvo que morir. Pero desde el punto de vista de mi propia ética, creo que en ese momento yo no estaba muy preparada para tener otro hijo y creo que eso también debió influir, a mi punto de vista, lo psicológico, pudo influir en que aquella criatura no se sintiera querida. Y a mí no me quita nadie de la mente el que aquello influyó en que las circunstancias la llevaran a dejar la existencia en el útero, en el vientre materno. Así que tú sí que sabías de la posibilidad de que te ocurriera este hecho. La verdad es que no lo esperaba, pero sí que viví un embarazo muy distinto a todos los demás que había tenido. Cuando me quedaba embarazada, enseguida intuía si iba a ser un niño o una niña y enseguida tenía un nombre. Y con esta criaturita estaba casi de 7 meses, porque fue a los 7 meses cuando murió, que además lo noté como me caía sin saber exactamente lo que era, pues estaba de 7 meses y yo como que no era consciente de que iba a tener un hijo o una hija, en este caso era una hija, y no tenía nada preparado, cuando con los demás, con todos ya tenía su ropita, todo organizado, porque a los 7 meses el feto es viable. Generalmente es viable si no hay otra contrapartida, pero no tenía como nada y sobre todo la conciencia de que iba a tener un hijo. Entonces para mí y para mi interior y mi manera de ver las cosas, aquello también influyó. Vale. Y bueno, nos preguntan por el chat, que estamos también en directo, que si tuviste embarazos anteriores y posteriores. Anteriormente había tenido 3. Y posterior tuve uno más. En el quinto, claro, después de este proceso que sufrimos, en el quinto estuve muy controlada para evitar que volviera a suceder lo mismo. Realmente yo vi mi placenta y aquello estaba totalmente destrozado. La niña estaba bien, pero la víspera, mientras estábamos en familia cenando, yo noté como que algo me caía y creo que en ese momento fue cuando murió. Y has dicho, sufrimos mucho, a nivel de pareja, este hecho, ¿cómo afecta a la pareja o cómo puede ayudar? Pues este hecho yo creo que une cuando ves las cosas desde un punto de vista ético, une a la pareja,
pero la persona que lo sufre, en este caso la madre, necesita también mucho apoyo y mucho cariño, porque te sientes mal, sientes que algo no ha funcionado y que esa falta de funcionamiento ha provocado un suceso que tú no esperabas ni buscabas conscientemente ni inconscientemente, porque yo no había tenido experiencia de este tipo, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas también ayudan a madurar y sobre todo hay algo que a mí me parece muy importante y es que tenemos que saber perdonarnos a nosotros mismos cuando tomamos conciencia de que algo no ha funcionado del todo bien. Y a raíz de esto que comentabas, nos pregunta Pablo que si ha cambiado o cambió en ese momento tu percepción sobre la maternidad. Mi percepción sobre la maternidad no pudo cambiar. Para mí la maternidad es algo que conlleva la naturaleza y es obra de Dios el formar una criatura en tu seno y somos realmente, bueno, algo maravilloso el poder dar vida. Y la vida es tan sumamente importante que nada tiene por qué influenciarte en que no la sigas valorando. La valoraba y la valoro, con esa circunstancia que te he comentado, de que en ese momento como que yo no sentí que quería a ese ser que llevaba en mis entrañas, o que por lo menos no lo quería lo suficiente. Vale. Y todo esto, ¿tuviste un apoyo por parte de psicólogos o ayuda psicológica o de los médicos en adelante? No, la ayuda psicológica también es posterior. Entonces, eso ni te lo planteabas, de buscar ayuda, ¿no? Sobrevivíamos, lo mismo que tantas mujeres a lo largo de la historia han sobrevivido a circunstancias duras, ¿no? Sobrevivíamos, había que salir adelante, tenías unos hijos que atender, tenías una profesión y un trabajo que realizar, y el sentirte también útil fuera de, tanto en tu profesión como en casa, eso también ayuda mucho a superar las dificultades. Pero en el fondo de tu corazón, sobre todo, lógicamente la madre, que es la que lo ha vivido más en primera persona, lógicamente te marca. Te marca tanto que si de esto hace ya pues 40 la niña tendría ahora unos 45 años, no hay día que no me acuerde de ella, porque al principio no me querían dejar verla. Entonces yo pensaba que tenía alguna malformación y dije, pues es que quiero conocerla. Y me enseñaron la nena, la niña estaba bien, estaba perfecta, era monísima, pero estaba muerta. Entonces cuando llegamos al hospital por la mañana, mi marido y yo, pues resulta que no funcionaba ningún aparato para oír el sonido, el ultrasonido del feto. No funcionaban, estaban todos estropeados. Claro, yo sabía lo que pasaba porque lo sabía. Pero bueno, nada, ayuda psicológica ya te digo que en ese momento no se contemplaba. ¿Y crees que te habría venido bien o que a otras mujeres les serviría de ayuda? Pues es posible porque la experiencia personal puede ayudar. Es posible que sí. En un momento determinado recuerdo que cuando tuve a mi hijo al tercero, que después vino esta nena, coincidí en la fe con una chica que estaba embarazada y iba a dar el niño en adopción. Entonces tuve ocasión de hablar mucho con ella mientras esperábamos. No sé lo que haría, pero ella como que se resistía a dejar a su hijo a otras personas, se resistía, pero el marido le obligaba a hacerlo. Entonces, pues ahí a lo mejor la experiencia personal sí que en algún momento determinado puede ayudar a una mujer a tomar una decisión o a tomar otra, en pro o en contra, lógicamente. Y bueno, como última pregunta, volvemos al chat de nuevo. Pregunta Carmen Martí, ¿cómo fue el momento de contárselo a tu familia? Pues como todo esto sucedió durante la noche, a la madrugada yo me encontraba muy mal y me levanté porque necesitaba ir a la fe, a que me vieran.
Cuando se lo tuvimos que contar lo que había pasado, pues bueno, los niños mayores no eran tan mayores, porque el más pequeño tendría unos 4 años, la anterior tendría 9 y la otra 10, más o menos. Entonces nada, les dijimos que la niña había muerto. Uno de ellos, sobre todo el tercero, el mayor de los chicos, fue el único que pasando los días me preguntaba qué había pasado. Yo creo que las otras, si fueron conscientes, no expresaron nada, tal vez por no hacerme sufrir, pero él sí me preguntaba muchas veces, y mamá, ¿y por qué pasó esto? Y mamá, ¿y por qué la niña se ha ido? Y mamá, él sí me preguntaba mucho. Pero bueno, tampoco tuvimos grandes problemas, porque la vida sigue y el ser humano tiene muchos recursos para seguir adelante. Pues con esta gran frase damos por finalizada esta entrevista. Nos despedimos de vosotros y vosotras. Muchas gracias, María Ángeles, por haber venido aquí y acompañarnos y contarnos toda tu historia y ayudarnos a reflexionar sobre este tema que cada vez menos, pero sigue siendo tabú. Sí que sí. Y nos despedimos y gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a ti.